el principio de la investigación no tiene un juego de grandes preguntas, ¿sí? Y la investigación se va adecuando a tratar de resolverlas. Lo curioso es que en lugar de producir respuestas grandes para esas preguntas grandes, en realidad esa pregunta se fragmenta en preguntas más pequeñas, ¿sí? Y son cada vez más pequeñas, pero y más numerosas, ¿no? Y es realmente con la respuesta a esas preguntas pequeñas como poco a poco se va configurando una respuesta total. Pero nunca uno tiene, ¿no?, una respuesta completa desde un principio, ¿no? Es porque uno siempre va trabajando con fragmentos. De hecho, uno trabaja con fragmentos. La realidad, los restos materiales de la cultura que está aquí representada, lo está en la forma de fragmentos. Es una realidad completamente fragmentada. Toda mi formación humana y de muchos aspectos me la dio la Universidad de Tolima. Enseñar no es transferir conocimiento, como decía Paulo Freire, es crear la posibilidad de producirlo, pero producirlo con los principios éticos. Para mí Lo estético es ético, porque la belleza, los parámetros de la belleza tienen unas leyes, porque lo estético no es lo bonito. Aprendí que el maestro tiene que ser honesto. Entre más sepa, más humilde tiene que ser y más comprensivo con sus estudiantes. Que es una pregunta que el maestro ordinario no se hace nunca, ¿no? ¿Cómo quedó eso organizado en la cabeza del estudiante, ¿no? La flora del macizo colombiano es de una trascendental importancia dentro del bloque de la flora colombiana, que abarca unas 50.000 especies a la vanguardia del planeta. Yo nunca decidí ser músico, yo nací ahí. La primera condición que debe existir es que el profesor tiene que estar plenamente convencido en que el ejercicio profesional es un beneficio necesariamente en favor de la humanidad. Maestro César Augusto Velandia, licenciado en Ciencias Sociales y Económicas, doctor en Ciencias Naturales, en Arqueología. He llegado a abrigar la idea de que la educación debiera volver a ser como los talleres del Renacimiento. Los talleres donde está el señor, sí, el mago de la cosa, está trepado allá, ¿no? Pintando la Capilla Sistina, ¿no? ¿Ve? Y abajo están todos los del taller, sí, moliendo pintura, ¿sí? Pero los que morían pintura abajo eran Tintoretto, Masaccio, Mantegna, ¿sí?, Pinturicchio, Giardanello, que fueron los que hicieron el Renacimiento. El proceso de la investigación arqueológica como tal supone varias partes. Una que es bastante compleja, porque implica manejar volúmenes grandes de información, incluye la preparación teórica, fundamentación crítica de diversos trabajos que se hayan realizado en correlación con la zona sobre la cual se está trabajando o sobre la cual se ha planteado el proyecto. Es la fase de prospección, que implica reunir todo el acervo de información y luego eso tiene que ser contrastado con el relativo conocimiento que uno tiene de la región, ¿sí? Esta parte es sustancial en el proceso del trabajo. No podría pensar que alguien pueda llegar de fuera, ¿sí?, sin conocer la región y entrar a un sitio y pretender que va a hacer alguna cosa. En rigor, el trabajo implica una relación muy estrecha con la región, pero particularmente con la comunidad. No porque, como salió ahora, como lo establezca la ley o demás, sino porque es que de hecho uno trabaja es con la comunidad, porque los sitios que se exploran no son bienes mostrencos, no están ni abandonados
normalmente son sitios ocupados y que han sido sujetos a procesos agrícolas. Eso por una parte, y por otra, la relación con la gente lo pone a uno en contacto también con la información local. La gente tiene normalmente mucha información respecto de la posible ubicación de elementos arqueológicos en la forma de restos cerámicos, ollas que llaman, ollas de indios, enterramientos, tumbas, y, como no, es posible que también siempre encuentran uno en cada región los chismes de que alguien hizo dinero porque se encontró alguna huaca, ¿sí? Pues son objeto de un procedimiento analítico. Es un proceso de contrastación, de comparación entre primero materiales que uno ha excavado con materiales de otros trabajos y de otros investigadores que han hecho algo parecido en la misma zona. Es decir, que si uno tiene un material, ¿sí? Por ejemplo esta pequeña pieza, ¿no? ¿Sí? Que proviene de un sitio en la cordillera, ¿sí? Tan pronto llegó aquí, ¿sí? Empezamos a conversar y les dije yo, hay un tiesto en tal parte, ¿sí? Que viene de una vereda que se llama Cofradías en el municipio de Venadillo, de una excavación que yo hice muchos años atrás, ¿sí? Entonces fíjate que estamos trabajando es con la memoria, ¿no? El material que tengo allí, pero si yo no estuviera aquí, ¿cierto? Para certificar eso, pasaría inadvertido, ¿no? ¿Sí? De todas maneras, hay un informe de ese trabajo en alguna parte y entonces es necesario correlacionarlo, ¿sí? Comparar este material, ¿sí? Esto con el material que fue excavado. A decir verdad, esto es un tanto empírico y depende en gran medida de la experiencia, porque no se ha inventado todavía una especie, seguramente estará en proceso, una especie de escáner, ¿no? Es decir, un software con un escáner que lo fotografíe y demás y luego lo compare con un universo de materiales. Pues no demorarán en inventarlo, pero no tenemos todavía a la mano una cosa como esas. En realidad este pedazo aquí, si lo tengo yo acá ya escaneado y lo estoy comparando con lo que tengo yo en mi computador personal, ¿no? ¿Cierto? En mi cabeza, ¿sí? Lo otro es que esos materiales, claro, son procedimientos que tienen que ser trabajados de esta manera, ¿no? Una herramienta indispensable es la fotografía, pero la fotografía no siempre permite, no siempre permite obtener estos detalles, ¿no? Por ejemplo, es muy difícil, tomando una fotografía, ¿sí? Reproducir el espesor de una pieza, ¿no? Entonces, esto solamente se logra con un procedimiento de medidas. Hay que tomar las medidas y luego hay que reproducirla mediante el dibujo, ¿sí? El dibujo sigue siendo indispensable, ¿sí? Conocemos algunos investigadores, ¿sí? que alegan ahora que eso es que no se requiere, ¿no? ¿Sí? Y entonces optan por hacer trabajos de digitalización que, a decir verdad, dejan mucho que desear porque siempre parecen artificiales, ¿sí? El maestro Velandia quedó impresionado y poderosamente interesado por la cultura de San Agustín, Huila, desde que su maestro Eliezer Silva Celis le llevó al sitio en 1964. Cuando se vinculó a la Universidad del Tolima en 1971, desarrolló una extensa investigación sobre la cultura agustiniana, que le mereció el premio Alejandro Ángel Escobar en 1992 por su trabajo San Agustín, Arte, Estructura y Arqueología, modelo para una semiótica de la iconografía precolombina. De la fotografía al dibujo, ¿sí? Y luego empezar a descomponer todo esto, ¿sí? Según un procedimiento analítico, ¿no? ¿Ves? Sí, cuadrícula. Entonces, la proporción armónica, ¿sí? Sí. ¿Bien? Entonces, eso se planteó un profesor de la Universidad Nacional, planteó eso desde el año 64, que las piezas de San Agustín
que estaban diseñadas posiblemente según la proporción armónica. Pero él no pudo, el maestro Rengifo, Luis Ángel Rengifo, no pudo explicar eso, ¿no? ¿Sí? No pudo demostrar la pregunta, ¿no? Que está esta, ¿no? ¿Sí? Entonces, de eso que busco, ¿sí? Según ese procedimiento y demás, entonces me permite reconstruir, ¿ves? Reconstruir cómo está diseñada, ¿no? ¿Ves? Claro. Que corresponde a una geometría muy precisa, muy específica, y en algunas piezas muy ortodoxa, ¿no? ¿Sí? ¿Ves? Entonces eso lo vine a descubrir con la aplicación de un compás especial, ¿sí? Que se llama el compás de oro, el compás dorado, ¿sí? Que es el que permite establecer esas relaciones en las piezas, ¿sí? Claro. ¿Sí? Sí. Por ejemplo aquí, mira, que estos puntos son específicos, esto, este y este, ¿no? ¿Ves? Y toda la pieza está distribuida según ese parámetro, ¿no? Ese es el compás. El compás se llama el compás de oro. El compás corresponde a la proporción armónica, o al rectángulo dorado, ¿no? ¿Sí? Este es el rectángulo dorado, ¿sí? Ya. Es esta proporción, sí, en el cuadrado y el rectángulo, ¿no? Acá y acá. Entonces, en el año 80, estando en Tunja, después de algunas conversaciones, unas conversaciones con los profesores que trabajaban allí, empecé a poner eso en papel, empecé a escribirlo y encontré una argumentación en la cual pues pude reducir o plantear la noción de que los conceptos que había desarrollado Lévi-Strauss en la etnología, ¿sí? Desde el punto de vista estructuralista, eran aplicables a las imágenes arqueológicas y hacer toda una argumentación, ¿sí? Y ya entonces con esas condiciones ya pude plantear un proyecto a la universidad, que fue el que me llevó al descubrimiento de una cantidad de cosas sobre esto, ¿no? Entre otras, por ejemplo, todo esto que te estoy mostrando aquí sobre la proporción armónica y demás, ¿no? Y de cómo todo eso estaba estrictamente pensado, organizado, corresponde a una manera peculiar de representar el mundo, o las representaciones o de la manera como hombres y mujeres se representan en su cabeza el mundo, ¿sí? Es una manera de representar las representaciones de ese mundo, ¿no? Ahora, la pregunta era, ¿cómo llego yo a maestro? Pues yo nunca me lo propuse. Es decir, lo digo de esta manera, yo no creo, como digo a veces, que no creo en nada menos en esto, en eso de que la gente se hace proyectos de vida. Es un cuentazo que hay medio chino, ¿sí? Cuando le salen ahora a los pelados con el cuento de su proyecto de vida, ¿sí? Y lo digo porque puede parecer lapidaria la expresión, ¿sí? Pero es que nadie sabe si mañana amanece o no, ¿sí? Como para decir que uno pueda proyectar su vida 2 semanas o 6 meses después, ¿sí? En absoluto, y la experiencia le enseña a uno que eso no es así, ¿sí? Ahora, y con el tiempo, cuando el oficio mismo, uno empieza a dotarlo de sentido, ¿sí? Es ahí, y en la medida que uno se va haciendo, en la medida que uno mismo se va construyendo, ¿cierto? Y poco a poco se va haciendo uno maestro, ¿sí? Pero nadie es maestro la víspera, ¿no? Entonces, en Ibagué viene fue el mismo proceso, siguió el mismo proceso que todas las universidades en el país, ¿sí? Y viene un proceso de críticas con los que la docencia, los estudiantes reclaman el derecho a vetar a los profesores, ¿sí? A evaluarlos, a calificarlos, y si no les servían, a vetarlos, ¿sí? Entonces vienen los paros a sacar al profesorado, a exigir que se les cambiaran los profesores, ¿sí? Eso va subiendo de tono,
¿sí? Así va a ser todo el año 71, el 72. Y efectivamente empiezan a producirse cambios en las universidades. Y poco a poco va ingresando gente formada de otra manera. Bueno, lo otro es que hay una incidencia notable de varios hechos. Uno es el famoso Mayo francés, la Revolución de Mayo del 68, va a incidir en todo el mundo, y en América Latina pues va a ser, porque no estamos aislados, es decir, eso prendió en toda América Latina, ¿sí? Luego la Revolución cubana, pues, es decir, eso no tenía, es decir, estaba en el trasfondo, ¿sí? Y una coyuntura que hubo para el 71, que fue la matanza de Tlatelolco, ¿sí? Es decir, la matanza de estudiantes en Tlatelolco, en el DF. Eso va a tener la incidencia casi que directa. Es decir, hay un trasfondo político y hay una situación de transformación que llevó a una década, ¿sí? de cambios fundamentales en la universidad. Empezamos nosotros a recorrer todos los pueblos del Tolima. Nos inventamos una cosa, eran unas que llamamos unas demostraciones pictóricas, y consistía en que salíamos con 4 o 5 maestros de pintura con sus respectivos caballetes y su batería de elementos de pintura, y con lienzo y todo, y llegábamos a cualquier parte. Entonces en el atrio, si había tarima, si no era en el mismo atrio de la iglesia, a la salida de la misa, de una vez montábamos. No pedíamos permiso ni al alcalde ni al cura, porque suponíamos que éramos ciudadanos de este país. Invocábamos la libre circulación, el derecho a la libre reunión, ¿cierto? Y el derecho al disfrute del arte, y ya poníamos nosotros los caballetes y demás, y con un micrófono, ¿sí? Eran los maestros allí y yo con el micrófono, ¿sí? Y entonces reuníamos, primero habíamos compinchado la cosa con los maestros, traían los niños, o eran la gente de la comunidad de Guatavita Tuá, de Chenche Soleado, en cualquiera, o eran indígenas, o eran campesinos, o eran estudiantes, y claro, en un pueblo donde no había ninguna actividad de nada, parecían un poco locos con esa vaina, eso se llenaba. Y empezábamos nosotros a explicar qué cosa era el arte, qué se suponía que era el arte, qué era lo que hacían los artistas, ¿sí? Para qué servía el arte, ¿sí? Que el arte era una manera de comunicarse a la gente, que era una cosa que se podía disfrutar, etcétera, etcétera. Y que fundamentalmente que era un derecho, ¿sí? Que la gente tenía derecho al arte, tenía derecho a disfrutarlo, etcétera, etcétera. Este derecho al arte fue violado absolutamente en 1978, durante la rectoría de Camilo Polanco y la presidencia en el país de Julio César Turbay Ayala. Por declarar un paro, más de 30 profesores fueron sancionados, expulsados, como César Velandia, por promover el pensamiento crítico entre sus estudiantes y actuar en consecuencia. La Escuela de Bellas Artes se cerró durante 31 años y el maestro Velandia fue a trabajar a la UPTC en Tunja, hasta que pudo volver cuando ya se había cambiado de rector y fue reintegrado a la Universidad del Tolima en 1981. Pero en otros ámbitos, la razón que hubo es porque estaba llena de comunistas, ¿sí? Porque la Universidad de Bellas Artes, simplemente porque Bellas Artes, como les contaba alguna vez, pues era uno de los centros de actividad universitaria, no de agitación, era de actividad universitaria, ¿sí? Estaban todos los días donde había discusiones, debates, exposiciones de pintura, ¿sí? Y teatro, y etcétera. Y entonces esto es lo que molestaba tanto a la ultraderecha, ¿no? ¿Sí? Porque había es que no era derecha, lo que hubo en la universidad fue godarria de esa ignorante, inculta, safia inculta y fascista. Y fascistoide, sí, pero sobre todo de ese fascismo ignorante, ¿sí? Que lo que más rabia, sí, lo que más enojo producía era eso. Yo he sostenido, decir, si hubiera una derecha culta, hombre, con una derecha culta se progresa, porque hay cómo discutir, cómo debatir, ¿sí? Hágame el favor, ¿sí? En todos los terrenos, sí, pero eso nunca existió en la universidad, ¿sí? Los personajes que había en la universidad eran lo más detestable y con los cuales no había absolutamente ninguna discusión. Y
lo uno con lo otro le planteamos al doctor Parga sobre si era posible que nos facilitaran un sitio, un cuarto, algún sitio donde pudiéramos empezar a organizar el material, donde metíamos las esculturas y los montones de cajas y cajas de cerámica que llegaban, ¿sí? Entonces fue cuando nos apropiaron ese lugar, donde está el museo desde hace, no me acuerdo cuántos años, 50 años, ¿qué? 40 años, ¿sí? Desde el año 72, ¿sí? El caso es que me dejaron hacer el museo, ¿sí? Y entonces viene la segunda parte de tu pregunta, ¿no? Pues yo pienso que de lo que hice, que me permitieron hacer, que me facilitaron hacer, que me lo pagaron, me lo financiaron, todo el trabajo de San Agustín me lo financiaron, ¿sí? Todo eso se refleja en que se puede objetivar en el museo, ¿sí? Eso fue lo que quedó en términos... lo otro, pues también en las publicaciones. Y seguramente en muchos estudiantes que pasaron por los cursos, ¿no? Pero de esto último es muy difícil saber algo en concreto, ¿no? Uno no puede sino trabajar con las manos, ¿sí? Y trabaja con las manos sobre un universo de información restringido y limitado, ¿sí? Ese universo de información es el que uno pone sobre la mesa, ¿cierto? Y tiene que ponerlo de tal manera que lo pueda manipular, ¿sí? Que pueda hacer esto, ¿no? Que pueda comparar y decir, caramba, mira, esto hace, ¿sí? Son dos fragmentos de una misma realidad, ¿no? Esto es lo que nos permite reclamar cierta y darnos, ¿no? Como cierta confianza en el trabajo, ¿no? Y a partir de esas respuestas pequeñas, entonces que vamos formulando preguntas más enjundiosas y de mayor aliento. Así fue que empezamos en algún momento a trabajar en la Cordillera Central, como decía el maestro Zuleta, ¿no? ¿Sí? Decía, hay que tener deseos y saber por qué se desea, ¿sí? Y si desea uno algo, pues se pone a trabajar para lograrlo, para ejecutarlo, ¿no? Lo demás de vivir en una fantasía, eso es otra cosa, ¿sí? Y sigo haciéndolo de esa manera, ¿no? Y bueno, pongámosle que esto, a ver, ¿cuál es el centro del cursito? ¿Sí? Son tantas horas para poder desarrollar una temática. Tiene 3 partes, la central es esta, y qué necesito antes para poder explicar esto y luego cómo llevo esto a una conclusión, ¿sí? Más o menos como se elaboraría un cuento, ¿cierto? Tiene todo un precedente, además un nudo y un desenlace, una cosa así, ¿no? O sea que uno como que organiza la temática misma del curso según cómo va a explicar, ¿sí? Según el propósito explicativo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí es donde digo yo que puede tener cierto defecto, ¿no? Sí, puede ser defectuoso esa casuística, ¿no? ¿Ve? Porque no siempre opera así, ¿no? ¿Sí? No necesariamente opera así. La otra pregunta es, bueno, ¿y cómo quedó en la cabeza del paciente? ¿Sí? Que es una pregunta que el maestro ordinario no se hace nunca, ¿no? ¿Cómo quedó eso organizado en la cabeza del estudiante, ¿no? Porque la pregunta al final es solamente una cosa, pero bueno, ¿cómo llegó ahí? ¿Sí? ¿De dónde la trajo? ¿Dónde la sacó? ¿Sí? ¿Por qué se aprendió nomás este pedacito aquí en las conclusiones y el resto qué?